continuación del seminario. Ya por 2 días he estado hablando acerca de el poder de la palabra. El primer día hablé de la autoridad de la palabra. Ayer en la noche hablamos de la palabra viva, la palabra que se hace revelación en el corazón. Y me quedé con muchas ganas, muchas ganas de decirles otras cosas. Entonces el tiempo que me queda quiero dividirlo en 2 partes. Una para retomar un poquito lo de anoche acerca de la palabra viva, la palabra revelada al corazón. Y la segunda parte quiero hablar de las actitudes que tenemos que tener ante la palabra de Dios. En Romanos 10:17, vamos a abrir ahí, Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10:17. Pueden prender sus Biblias allá en casa o abrirlas como ustedes sientan. Pero vamos a leer Romanos 10:17. Aleluya. Dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta palabra en griego tiene 2 traducciones. Una es logos, que significa conocimiento humano, y la segunda es rema, que significa conocimiento divino. Algo que Dios viene y revela al Espíritu. Entonces el cristiano usamos mucho la palabra rema, y el cristiano que no está usando esa palabra es porque le falta que Dios venga y revele cosas a su espíritu, a su corazón. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 3 que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, y para el hombre natural o el cristiano carnal dice que le es difícil entender las cosas espirituales. Entonces la Biblia, la palabra de Dios, es un libro espiritual. No es solamente un libro de historia, no es solamente un libro de principios, de valores o un libro religioso. La Biblia es un libro espiritual y tienes que abrir tu corazón para entender la parte espiritual. Y la Biblia tiene muchas dimensiones. Hoy la puedes ver de una manera, entender algo, y no sé, en otro tiempo vuelves a pasar por ahí y entonces entiendes otra cosa diferente. El mensaje seguirá siendo el mismo, pero la dimensión espiritual, Dios te dará conceptos nuevos, revelaciones nuevas, formas nuevas de entender la Biblia. Es por eso que tenemos que tener un espíritu abierto, un corazón abierto para tener revelación. Me gustó lo que estábamos leyendo anoche en Lucas 24, donde dice que los discípulos que iban hacia el camino de Maús, Jesús vino y se les apareció y caminó con ellos, pero ellos no entendieron que era el Señor. Había un velo. Es lo mismo con la palabra. Hay un velo. Y a veces leemos la Biblia y no entendemos. A veces leemos la Biblia y se hace aburrida, se hace pesada porque está ese velo. Pero cuando el velo es quitado, entonces empiezas a tener un gran o un agradable sabor de boca en la lectura de la palabra, porque estás viendo la Biblia en una dimensión que nunca antes. Está nutriendo tu alma, está nutriendo tu corazón, y la palabra empieza a hacerse rema en tu corazón. Quiero definir qué es el rema de Dios. He hablado de anoche, hoy un poquito, pero yo quiero definir qué es el rema de Dios. Y quiero que
Quiero que abras tu corazón, ¿vale? Rema de Dios. Vámonos a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. Mateo 14, y con este pasaje vamos a definir lo que es el rema de Dios. El rema de Dios. Dice así, Mateo 14 del 22 en adelante. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Qué impresionante historia. ¿Pedro caminó sobre las aguas, sí o no? Aquí dice que sí, pero yo quiero que veas esto. Un rema. ¿Qué es el rema de Dios? Lo voy a definir así. Puedes tomar nota en tu casa. Tómale mucha atención. El rema de Dios es una palabra específica para una persona específica en una circunstancia específica. Otra vez, el rema de Dios es una palabra de Dios específica para una persona específica en una circunstancia específica. Eso es un rema de Dios. Mira, los que hablan de la mente positiva, de el confesar positivamente, solo agarran la Biblia y buscan los mejores pasajes que pueden encontrar acerca de sanidad, acerca de bendición material, y tratan de aprenderlos de memoria y tratan de confesarlos. Y para ellos eso significa alcanzar bendiciones de Dios. Pero según lo que yo veo en este pasaje de Mateo 14, del 22 al 31, es que el rema de Dios es una palabra específica de Dios para ti. ¿Qué te estoy diciendo? Escúchame bien. Tú no puedes agarrar la Biblia al dedazo, donde caiga el dedo y decir: ese versículo es para mí. Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes solamente aprender los versículos que hablan de bendiciones, de sanidad, y declararlos y confesarlos. No funciona así. No funciona así. ¿Cómo es que funciona? Bueno, tú estás sumergido en la presencia de Dios, estás clamando a Dios, estás leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, le estás pidiendo al Espíritu Santo que te dé un rema. En ese momento el Espíritu Santo viene y algún versículo, algún pasaje de la Biblia cobra vida en tu interior. Y cuando el pasaje cobra vida, ese pasaje se hace un rema. Es una palabra específica para ti. Mira,
Vamos a la historia que acabamos de leer. ¿Qué pasó con Pedro? Bueno, estaban los 12 discípulos en la barca y hay una circunstancia, hay vientos contrarios, hay olas, hay una tempestad que se está levantando en contra de ellos. Ven a Jesús caminar sobre las aguas y ellos se espantan, tienen miedo. Ellos dicen, un fantasma. Ahora, eso tiene mucha relevancia para entender la historia, porque para los pescadores el ver un fantasma en el agua caminando o flotando significaba la muerte segura. Por eso es que ellos se turbaron, por eso es que ellos tuvieron miedo. Es como si ellos dijeran, hasta aquí llegamos, y más si estamos viendo que alguien camina sobre las aguas, hasta aquí llegamos. Y entonces Jesús les da 3 palabras: no temas, ten ánimo, soy yo. 3 palabras claves: no temas, ten ánimo, soy yo. Y Pedro le dice, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas a tu lado. Teníamos una circunstancia específica, olas, vientos contrarios, es una circunstancia específica. Ahora, tenemos una persona específica, un hombre que se llama Pedro. Si eres tú, manda que yo. Él no dijo, manda que todos caminemos sobre las aguas. Él dijo, manda que yo, una persona específica, camine también sobre las aguas. Y Jesús le dio una palabra específica: ven, camina conmigo. Entonces tenemos ahí un rema, una palabra específica, una persona específica en una circunstancia específica. Eso es un rema. Cuando tú estás estudiando la Biblia y de repente el Espíritu Santo viene y hace que una palabra, una porción de la Biblia cobre vida en ti, eso es un rema. De alguna forma ese versículo, esa palabra se planta en tu corazón tan fuerte que te produce la fe. Por eso leíamos, así que la fe viene por el oír y el oír el rema de Dios. La fe no viene por el oír el logos de Dios, La fe viene por el oír el rema de Dios, cuando Dios revela su palabra a tu corazón. Entonces, vemos en la historia una circunstancia específica, las olas, los vientos contrarios. Y luego vemos una persona específica, Pedro, manda que yo camine. Y luego recibe una palabra específica, ven. Jesús tampoco dijo, vénganse todos. Jesús dijo, ven, ven tú, camina tú sobre las aguas. Ahora, algo pasa, porque cuando tú recibes un rema de Dios, de alguna forma crea en ti tanta fe que te da la seguridad. Sabes que esa palabra que Él te está dando va a tener el respaldo de Dios. Eso es lo que produce el rema. Te da fe, te da seguridad, te da confianza de que Dios te va a respaldar con respecto a esa palabra. Por eso es bien importante que nosotros estemos buscando siempre el rema de Dios, no el logos. Digo, qué bueno que puedas tener conocimiento, entendimiento de la Biblia como un logos. Está bien, pero no es lo que estamos buscando, no es lo que nos va a hacer crecer, no es lo que nos va a hacer madurar en el Señor. Lo que nos va a hacer crecer es el rema de Dios, el rema de Dios. Los pastores, amigos pastores que miran esta transmisión, algo que va a ayudar mucho a que tu iglesia avance es que tú siempre como pastor estés buscando un rema de Dios. No te saques mensajes de debajo de la manga. No te hagas un profesional al predicar, al estructurar un mensaje. Siempre busca que Dios te dé una palabra. Antes de ir al púlpito, antes de ir con tu gente, busca una palabra. Señor, dame una palabra, dame una palabra, dame una palabra, dame una palabra. Dios vendrá y te revelará, te dará un rema.
Y en base a ese rema, tú edificarás a tu iglesia, edificarás tu congregación, edificarás el ministerio que Dios te está confiando. Es necesario el rema en nuestras vidas. Ok, ya que definimos qué es un rema, ahora yo quiero mostrarte qué actitudes debemos tener ante la palabra de Dios. ¿Cuál debe ser mi actitud? Porque no nada más es leer por leer. Yo debo tener una actitud correcta ante la palabra de Dios. Vamos al libro de Hebreos. Vamos a empezar con Hebreos, ahora les digo cuál. Hebreos 4. Versículo 2. Hebreos 4, versículo 2. Voy a leer desde el 1. Hebreos capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Primera actitud, cuando tú te pones a estudiar la Biblia, a pedirle a Dios que te revele la palabra, debes tener fe en la palabra. Mira el versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Solo que a ellos, se refiere al pueblo de Israel en el desierto, no les aprovechó el oír la palabra, porque no la acompañaron de fe en los que la oyeron. Primera actitud, aplícale fe a la Biblia. Cree lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice que el sol se detuvo en Gabaón y la luna en Ajalón, pues así pasó. La ciencia dice que no puede pasar así porque no es el sol el que gira alrededor de la tierra, es la tierra la que gira, ¿no? Alrededor. Pero ese día no sé qué pasó, pero ese día se detuvo el sol y la luna se detuvo. No hay una explicación para ese pasaje, contradice lo que dice la ciencia, pero lo importante para nosotros no es eso. Lo importante para nosotros es creer lo que dice la Biblia. Otro, si la Biblia dice que Jonás estuvo en el vientre del pez y que después de 3 días el pez lo vomitó vivo, pues así fue. Médicamente, científicamente no puede ser así porque los jugos gástricos del pez es para que hubieran desbaratado a Jonás allá adentro. Sin embargo, él salió vivo sin ningún problema. Y creemos lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice que el profeta Isaías le dijo al rey Ezequías que Dios le daba una señal de que el sol retrocediera 10 grados o 10 minutos, pues así pasó. Así pasó. Si la Biblia dice que Jesús murió y estuvo en la tumba 3 días y después del tercer día resucitó, pues resucitó. Si la Biblia dice que Jesús va a volver y va a tomar a la iglesia y la va a llevar con él, pues así va a pasar. Tengo que creer lo que la Biblia dice. La Biblia no es un cuento de hadas, no es una historia que solamente alucina. La Biblia es real, es real. Lo que ahí dice va a suceder, va a pasar. Tengo que tener fe, añadirle fe a la palabra. Tengo que añadir fe. Esa es la primera actitud que yo debo tener. Fe en la palabra. Si la palabra me dice que cuando yo doy mi ofrenda y mi diezmo, Dios me bendice, pues yo lo voy a hacer creyendo. Yo lo voy a hacer creyendo. No voy a anteponer mis argumentos, no voy a anteponer mis ideas, mis conceptos. Si la Biblia lo dice, yo lo creo y eso me basta. Ese es un juego de palabras que yo aprendí de mi pastor.
Si la Biblia lo dice, yo lo creo y eso me basta. Una vez más lo voy a decir. Si la Biblia lo dice, yo lo creo y eso me basta. Es suficiente. Sigamos con más actitudes. Hay otro pasaje muy conocido en el libro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Versículo 8. Josué 1:8. Casi voy a ir acabando. Solo quería mostrarles las actitudes que debemos tener ante la palabra. Dice, nunca se apartará de tu boca, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Aquí hay varias actitudes. Número 2, versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No significa que tengas el libro metido literal o físicamente en la boca, sino más bien que tu hablar sea de acuerdo a la palabra de Dios. Si tu hablar antes de que conocieras a Cristo era un hablar sucio, lleno de palabras sucias, soeces, cambia tu forma de hablar y empieza a hablar conforme a la palabra de Dios. Empieza a declarar la palabra de Dios en tu vida todos los días. Quita la forma sucia de hablar y empieza a hablar lo que la Biblia dice con respecto a tu vida, con respecto al propósito de vida para ti, con respecto a tu familia, con respecto a tu servicio a Dios. Mucha gente no entiende eso y son cristianos, pero siguen hablando como hablaban en el mundo. Se les siguen saliendo las palabras vulgares, soeces. Eso no es correcto. Dice aquí el libro de esta ley nunca se aparte de tu boca. Número 2, luego dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Tercera actitud, medita en lo que dice la Biblia. Cuando Dios trae un pasaje a tu vida, como dije ayer, a veces Dios viene y mientras duermes, Él te hablará algún pasaje en tu vida. Él te revelará algún versículo de la Biblia. Soñarás algún versículo de la Biblia, algún pasaje. Bueno, empieza a meditar durante el día. Medita en ese pasaje, medita en ese versículo. ¿Qué te quiere decir Dios? ¿Qué te quiere hablar Dios con ese pasaje? Número 3 dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Y luego dice, para que lo guardes. Número 4, que guardes la palabra de Dios en tu corazón. Guardarlo significa atesorarlo, valorarlo. Mira, una de las costumbres que yo tengo es que cuando Dios me da un sueño, yo lo escribo ese sueño. A veces en ese sueño me dan pasajes, me dan porciones de la Biblia y yo estoy duro y duro pensando, Dios, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres mostrar? Y dice aquí que lo guardes, que lo atesores, que lo valores. Recuerdo hace años, muchos años atrás, yo todavía estaba soltero, que Dios empezó a hacerme un llamado al ministerio. Y una noche tuve un sueño. En ese sueño yo vi cómo me subía a una barca y caminaba por todo el mundo, pero en una velocidad increíble. De repente me vi en Argentina, de repente me vi en Irak y me vi viajando a muchos lados y vi agua y no entendía algunos, estoy hablándote de añísimos atrás, y no entendía algunas porciones de ese sueño y en el sueño me dieron un pasaje de la Biblia, pero no entendía. Y durante todo el día estuve meditando y preguntándole a Dios, desde la mañana hasta la tarde, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres mostrar? Y en la tarde el sueño se hizo tan claro que pude
entender el mensaje de Dios. Bueno, estas son las actitudes. Una más dice aquí: y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Otra actitud, número 5, es que debemos alinear nuestra vida conforme a la palabra. No hagas o no acomodes la Biblia a tu estilo de vida. Más bien, tu estilo de vida acomódalo a la Biblia. Y si la Biblia te reprende, pues deja ese estilo de vida. Si la Biblia te exhorta, te confronta, deja ese estilo de vida y sumérgete, alinea tu vida a lo que dice la Biblia. Piensa que durante el día debes vivir conforme a lo que dice la Biblia. Eres comerciante, haz tus negocios conforme a lo que dice la Biblia, en justicia, en rectitud, en honestidad. Eres empresario, haz tus negocios conforme a la palabra de Dios. El mundo dice que el que no tranza no avanza, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que debemos tener una conducta diferente. Para los que son patrones, para los que manejan gente, dice que debemos ser justos. Si estás teniendo trabajadores bajo tu responsabilidad, págales a tiempo. Esa gente trabaja para comer, trabaja para sacar su familia adelante. Sé justo, no les retenga su salario, no les retenga sus sueldos. Entonces tú estás aplicándote a lo que dice la Biblia. Y tú como trabajador también debes ser justo. No debes cobrar lo que no estás haciendo. Hay gente que va a trabajar y dice que trabajan, pero pierden el tiempo. Te están pagando. Sé justo, respeta los tiempos. Hay gente que es cristiana y dice: yo vengo a predicar y voy a predicar, y le están pagando por un trabajo, no por predicar. Entonces, sé justo, cada cosa en su lugar, cada cosa en su lugar. Dice aquí: para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Y el resultado dice: entonces harás prosperar tu camino. Vamos a ver un último pasaje en Proverbios capítulo 4. Este es el último, versículo 20 al 22. Proverbios 4 del 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Aquí hay 4 más, mira, 4 actitudes más. Dice número 1: hijo mío, está atento a mis palabras. Pon atención. Cuando vengas a la casa de Dios, pon atención a la palabra. La gente se distrae tan fácil. La gente pierde el sentido de la palabra. Para muchos solamente es venir y algunos se duermen, algunos se inquietan, algunos están entrando, saliendo. No les interesa mucho la palabra. Y Dios dice aquí: hijo mío, está atento a mis palabras. Segunda dice: inclina tu oído a mis razones. O sea, no antepongas tus razones. Luego dice: no se aparten de tus ojos. Con eso quiere decir que debemos tener un estudio continuo de la palabra. Estudia continuamente la Biblia. Estudia. Yo he estado procurando pasar el mismo tiempo de oración y tener el mismo tiempo de estudio de la Biblia. Procuro las dos. Hay quienes solamente se enfocan a estudiar la Biblia y no oran. Y hay quienes se enfocan a orar y no estudian la Biblia. Debes tener un equilibrio en eso. Cuando tú oras, tú le hablas a Dios. Pero cuando tú estudias la Biblia, Dios te habla a ti. Es más, algo que procuro hacer es, antes de orar, procuro leer un rato la Biblia. Eso empieza a hacer que yo entre en ese reposo, en esa paz, y Dios empieza a tratar mi corazón.
Cuando yo ya voy a la oración, ya mi corazón va sensible, va tratado por Dios. Otra más dice, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. La Biblia es medicina, La Biblia es medicina a todo tu cuerpo. Pero dice que no se aparten de tus ojos, que las guardes. Mira, Jesús dijo esto, con esto acabo. Jesús dijo, escudriñad la Escritura, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. A ustedes les parece. Él no dijo, a mí me parece. Él no dijo, así es. Él dijo, a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. Bueno, encontramos vida a través de la palabra. Encontramos que la palabra de Dios se hace un ancla de fe para nosotros. Entonces yo te invito a que le dediques tiempo a la palabra. La palabra le puedes dedicar tiempo tú solo, de una forma personal, pero también cuando tenemos cursos en la iglesia, cuando vienes a escuchar la palabra el día domingo o el día viernes, que son los días que tenemos reunión. Estos días, pon atención a la palabra, no te distraigas, no te distraigas. Mira, a veces yo aquí en la congregación me siento y escucho a la gente. A veces escucho invitados que traemos, a veces escucho líderes o servidores de la misma iglesia. No siempre encuentro una palabra ungida, no siempre encuentro una palabra que me levanta, que me bendice, pero procuro siempre estar sentado, atento, en medio de todo estar escuchando. Jesús dijo, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo quería poner este fundamento estos 3 días, viernes, ayer sábado, hoy domingo, que la palabra de Dios se haga una prioridad en tu vida, que la palabra de Dios te dé vida, te dé fuerza, que la palabra de Dios se revele a tu